De glomerulopatías primarias en esta oportunidad. Vamos a tener algunas historias al respecto. Los síndromes clínicos nefrológicos que categorizan las glomerulopatías son varios y básicamente cuando uno tiene un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico o una insuficiencia renal crónica y en algunos casos una insuficiencia renal aguda o inclusive alteraciones del sedimento urinario, ameritan una biopsia del riñón desde el punto de vista nefrológico para poder hacer un diagnóstico. Las glomerulopatías primarias nosotros las vamos a clasificar de una determinada manera como para darles una guía, de manera tal que esto sirva de guía para que ustedes cuando vayan a rendir tengan claro qué es lo que acepta la cátedra como clasificación. De ninguna manera invalida que ustedes lean en algún otro lugar otras clasificaciones que son, creemos, más complejas, pero básicamente lo que vamos a pedir es esta sencillez de clasificación que le vamos a presentar. Lo mismo los tratamientos van variando en la medida que van pasando los años. Lo que hoy estamos diciendo como tratamiento quizás dentro de un tiempo sea de otra manera. Esta es una diapositiva en donde se ve un glomérulo normal para distinguir, este es el glomérulo completo, digamos, y dentro del glomérulo hay algunos nichos celulares que sería importante ver. Acá estaría la zona de la mácula densa, esto sería el borde externo del glomérulo, fíjense ustedes, estas son las células parietales de la cápsula de Bowman, estas células con esos núcleos alargados, finos, como si fuera un epitelio plano, digamos. Las células endoteliales son estas que tienen esa forma como estrellada, con una eucromatina mínima central, también ovalado los núcleos, y esto sería el borde del capilar. ¿Tá? Acá están los glóbulos rojos, este acúmulo de células que tienen como nucleolos escondidos en su heterocromatina, es lo que se conoce como células mesangiales. Siempre tienen una acidofilia alrededor, típica del citoplasma de las células mesangiales. ¿Cómo las clasificamos? Las clasificamos en no proliferativas y proliferativas. La definición las categoriza básicamente. Estas no tienen proliferación celular y estas sí la tienen. A las no proliferativas le vamos a llamar esclerosis focal segmentaria, glomerulopatía a cambios mínimos, glomerulopatía membranosa. Las proliferativas serían la glomerulonefritis endocapilar aguda, que es la que corresponde a la postestreptocóxica, a las postinfecciosas básicamente. La glomerulonefritis proliferativa mesangial, que de acuerdo al depósito que tengan en el mesangio será por depósitos de IgA, por depósitos de IgM o por depósitos de IgG, de C1q o cualquier otro depósito. Hay una glomerulopatía dentro de las membranas proliferativas que se llama por depósito de complemento, por ejemplo. Esta es la glomerulonefritis membranoproliferativa y esta es la glomerulonefritis rápidamente evolutiva. De estas vamos a hacer una descripción más o menos de cómo se presentan, cuáles son las características clínicas, que las características clínicas son muy similares, salvo algunas evidencias muy importantes como en la glomerulopatía por cambios mínimos, que es un síndrome nefrótico puro. Se mezclan las sintomatologías, si no, no sería necesario realizar biopsias para hacer el diagnóstico. En cuanto a la terminología, es importante establecer la nomenclatura. ¿A qué se le llama glomerulonefritis o glomerulopatía focal? Cuando uno, en el campo microscópico, algunos de los glomérulos están afectados. Lo opuesto es a la glomerulonefritis difusa o glomerulopatía difusa, que es en donde
todos los glomérulos del campo están afectados. ¿A qué se le llama glomerulopatía o glomerulonefritis segmentaria? Cuando dentro de un glomérulo hay parte del glomérulo que está afectado, supongamos una fibrosis que toma una determinada parte del glomérulo. ¿A qué se le llama glomerulonefritis global o glomerulopatía global? A la que toma todo el glomérulo, todo, absolutamente todo el glomérulo completo. De manera tal que vamos a empezar a hablar de una glomerulopatía que es la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, o sea que vamos a ver algunos glomérulos que están tomados y dentro del glomérulo la zona afectada va a ser una determinada zona. Por esclerosis la afección, por eso se llama glomeruloesclerosis focal y segmentaria. La glomerulosclerosis focal y segmentaria se presenta en general como un síndrome nefrótico severo, tanto en jóvenes como en adultos, ¿no? Con una incidencia del 15% en los niños. Es baja la incidencia, un 30% de microhematuria, de hipertensión arterial y de insuficiencia renal, pero también puede estar presente. Muy rara vez se presenta con proteinuria asintomática que luego se hace síndrome nefrótico. Muy rara vez empieza siendo una proteinuria mínima y después se hace síndrome nefrótico. En general es un síndrome nefrótico severo. Evoluciona la insuficiencia renal entre 10 a 15 años, o sea que tiene un pronóstico importante, severo. Los glomérulos afectados son los justamedulares y esto es muy importante. El glómerulo justamedular es aquel que está entre el fondo de la corteza y el inicio de la médula, de manera tal que es muy frecuente la confusión con la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Con la glomerulopatía de cambios mínimos. ¿Por qué digo esto? Porque la glomerulopatía de cambios mínimos da un síndrome nefrótico puro. Y si uno hace la biopsia y no ha tomado la biopsia no ha tomado la zona justamedular y uno ha sacado glomérulos de corteza, como habitualmente se saca en las biopsias, estos glomérulos de corteza pueden no presentar ninguna anomalía en la microscopía óptica y algunas anomalías propias de la pérdida de proteínas en la electrónica. Entonces uno categoriza la glomerulopatía como enfermedad de cambios mínimos y en realidad es porque no ha sacado los glomérulos que corresponden, que serían en el límite entre la corteza y la médula, o sea, los glomérulos justamedulares. Cabe aclarar que la enfermedad de cambios mínimos se llama así porque prácticamente no tiene ningún cambio, solo el de la proteinuria, digamos, a la visión del microscopio óptico. ¿Cuándo es de mal pronóstico? Cuando el síndrome nefrótico supera los 10 gramos, es de mal pronóstico. O cuando tiene insuficiencia renal de inicio, o cuando en lo focal, digamos, de los glomérulos, la cantidad de glomérulos afectados es mucha. O cuando tienen mala respuesta al tratamiento inicial. Aquí vamos a poner algunas definiciones con respecto a lo que pasa con el tratamiento, porque vamos a tratar esta enfermedad con esteroides, con prednisona, con corticoides. Entonces, de acuerdo a la respuesta del corticoide, vamos a emplear algunos términos que nos van a servir para siempre cuando usemos corticoides. Y esos términos son, por ejemplo, remisión completa, cuando la proteinuria llega a menos de 200 miligramos por día con el tratamiento. Eso se llama remisión completa. ¿A qué se llama remisión parcial? Cuando se reduce la proteinuria de inicio, cuando la proteinuria de inicio es, supongamos, 3 gramos y medio, 4, cuando se reduce la proteinuria de inicio a la mitad. Si tenía 4 gramos, baja a 2, eso ya es una remisión parcial. ¿A qué se llama recaída? Bueno, a presentar nuevamente una proteinuria nefrótica,
luego de haber hecho una remisión, cualquiera de estas dos remisiones. Eso se llama recaída. Córtico dependiente. Córtico dependiente es cuando uno usa el corticoide y, por supuesto, el esteroide se usa una determinada cantidad de tiempo y después se empieza a reducir en cola de ratón. Cuando uno empieza a reducir, o sea, usó el corticoide durante una determinada cantidad de tiempo y remitió, ya sea una remisión parcial o una remisión completa, no importa cómo sea, pero remitió la glomerulopatía, la proteinuria. Empieza a bajar la dosis de corticoide y vuelve a aparecer la proteinuria como estaba en un principio. A eso se llama córtico dependiente, porque obviamente depende del corticoide. ¿A qué se llama córtico resistente? A la patología que cuando usa el tratamiento, la dosis y el tiempo suficiente y no remite la proteinuria desde ningún punto de vista. Eso es persistir la proteinuria a pesar de los corticoides entre 12 y 16 semanas. Estamos hablando, 12 son 3 meses, 16 semanas, 4 meses, una cantidad importante de tiempo, que es lo que uno puede llegar a esperar como máximo para decir es córtico resistente. ¿Cómo se trata? Con prednisona. 1 miligramo kilo día, máximo 80 miligramos, durante 12 a 16 semanas y luego se reduce la dosis en forma lenta entre 3 a 9 meses. Se puede usar tacrolimus, o sea, si es resistente al esteroide, se puede usar tacrolimus, se puede usar ciclosporina. Todas las demás alternativas están descritas. Todo esto se puede usar y más aún, creo que en la medida que yo voy bajando, es más importante el costo de la medicación también. Entonces, se puede usar tacrolimus, ciclosporina, mofetilmicofenolato, rituximab o Avatace. Glomerulopatía a cambios mínimos. La enfermedad glomerulopatía a cambios mínimos, como su nombre lo indica, no tiene evidencia clara de daño en la microscopía óptica, dado que lo característico es el daño podocitario. Fusión de los pies de los podocitos y eso se ve en la microscopía electrónica. Esto es, digamos, una microscopía electrónica normal y esto es un barrido normal de un capilar donde están los pies de los podocitos como corresponde. Esto es el descalabro que se produce cuando hay un cambio mínimo, digamos, cómo se fusionan los pies de los podocitos y fíjense en el barrido cómo prácticamente es como una túnica en donde muy poco se puede diferenciar de lo que habitualmente se ve de los podocitos, de los pies de los podocitos abrazando los capilares. Da un síndrome nefrótico puro, severo en la gran mayoría de los casos. En los niños el 80% y en mayores de 16 años un 20%. Más o menos es de los niños. La microhematuria es rara, muy rara. La hematuria macroscópica es excepcional. A veces se puede acompañar de hipertensión arterial, en general es un síndrome nefrótico puro. No cursa con insuficiencia renal, pero puede ocurrir un fracaso renal. ¿Por qué? Porque estos pacientes, cuando uno los está tratando y cuando uno los ve, digamos, primero en principio al paciente la hipovolemia importante le puede llevar a una salida del líquido intravascular y eso hace que el líquido intravascular disminuido le lleve a una insuficiencia renal prerrenal por déficit de volumen de llegada al riñón. O a veces, cuando el síndrome nefrótico es muy florido, muy importante, y uno lo trata con diuréticos habituales como la furosemida, que son capaces de sacar el volumen del líquido intravascular, también es posible que hagan una caída de la función renal reversible, aguda por supuesto, por déficit de volumen, o sea, un fracaso renal prerrenal. Puede confundirse en la biopsia con la glomerulosclerosis focal y segmentaria, porque la clínica es bastante parecida, si los glomérulos que uno ha sacado en la biopsia no son justamedulares. ¿Cómo se trata?
Bueno, es diferente en el adulto que en los niños, me voy a referir a los adultos nada más. La prednisona 1 a 1.5 miligramos kilo día, máximo 60-80 durante 4 semanas. ¿Tá? Luego, puede bajarse la dosis, digamos, a otras 4 semanas más. Y luego se reduce la dosis de 3 a 9 meses. La respuesta al tratamiento es un 90%. O sea, uno usa el esteroide, uno usa el corticoide y la verdad es que la gran mayoría responde. El tema es cuántos responden en forma definitiva y completa, solo el 40%. Hay un 40% que va a ser recidiva frecuente, más o menos hay que controlarlo a los 3 años porque hay otros que van a ser recidivas infrecuentes, digamos, más o menos, digamos, posteriores a 3 años. Los ahorradores de corticoides que se usan, porque puede que la glomerulopatía tenga corticodependencia o puede que tenga muchas recaídas, se asocian a la esteroide, la ciclofosfamida, el clorambucilo, levamisol, la ciclosporina, el tacrolimus, el mofetil micofenolato y el rituximab. La glomerulopatía membranosa. La glomerulopatía membranosa es una glomerulopatía en donde hay un depósito de complejos inmunes en la membrana. Ustedes fíjense, acá está la célula endotelial, esta es la membrana basal y estos son los podocitos. El complejo antígeno-anticuerpo se localiza entre los podocitos y la membrana basal. Ahí está puesto. Esta es una micrografía electrónica que está muy buena, en donde se ven los depósitos típicos de la glomerulopatía membranosa. Los estadios van a depender de la localización de los inmunocomplejos y además de la cantidad de los inmunocomplejos y de algunos trastornos morfológicos. Lo primero es que hay depósitos de complejos inmunes, digamos que están por debajo de los podocitos en forma aislada. Después se ve la desaparición de los pies de los podocitos, después se ve la incorporación de los complejos inmunes a la membrana y finalmente, en forma esparcida, y finalmente hay un engrosamiento de la membrana basal, que sería el estadio 4, un engrosamiento de la membrana basal por la conjunción de los inmunocomplejos. Aquellos inmunocomplejos que se depositaron debajo de los podocitos terminan adheridos, digamos, mezclados con la membrana basal. Eso le da la característica a la glomerulopatía membranosa. El rasgo característico es el síndrome nefrótico asociado con microhematuria. La hipertensión arterial y la insuficiencia renal sí están presentes, pero son indicios de un mal pronóstico, de manera tal que no en todos los casos están presentes, pero son un indicio de mal pronóstico. En los casos severos se presentan ambas, digamos. El curso de la enfermedad es muy variable, tan variable que esto, fíjense bien esto, hay una remisión espontánea de la patología en el 25% de los casos. Hay recaídas luego de la remisión por tratamiento o espontánea en el 29% de los casos. El 50% de la función renal está conservada. O sea, de la glomerulopatía membranosa, el 50% de los pacientes tienen una función renal normal. La evolución grave es en muy pocos casos. ¿Cuáles son los indicios de mal pronóstico de la glomerulopatía membranosa? Primero, adultos, varones, con insuficiencia renal, con hipertensión arterial, los estadios 3 y 4 y un tipo determinado de HLA. ¿tá? Eso es genéticamente determinado. Bueno,
¿Cuándo se justifica tratamiento inmunosupresor? Vuelvo a recordar que el 25% de esta patología, el 25% de la glomerulopatía membranosa, es capaz de remitir espontáneamente sin ningún tipo de tratamiento. Salvo, digamos, ningún tratamiento específico, salvo que si el paciente tiene edema, uno usa los diuréticos, pero ¿cuándo se justifica usar tratamiento inmunosupresor? Cuando la proteinuria es mayor de 4 gramos, por ejemplo. Cuando el paciente tiene riesgo de vida secundario al síndrome nefrótico, hace derrames pleurales a repetición con insuficiencia respiratoria, por ejemplo. O si hay un ascenso de la creatinina, más o menos, en 6 a 12 meses se controla, y si hay un ascenso de la creatinina que no se deba a déficit de volumen intravascular, es necesario tratar. ¿Cómo se trata? Bueno, se trata con un esquema de metilprednisolona, o sea, este esquema se llama el tratamiento de Ponticelli modificado. El tratamiento de Ponticelli era con clorambucilo, pero lo que se está usando actualmente es el tratamiento modificado. En los meses 1, 3 y 5 se hace un esquema, y en los meses 2, 4 y 6 se hace otro. El tratamiento dura solo 6 meses y hay que esperar hasta a veces 2 años a la remisión. Entonces, en el mes 1, en el 3 y en el 5 se hace metilprednisolona 1 gramo durante 3 días endovenoso, y se da prednisona de 0,5 miligramos kilo día por 27 días posteriores. O sea, el día 1, 2 y 3 se hacen los bolos de metilprednisolona 1 gramo endovenosa, y los 27 días posteriores prednisona, 0,5 miligramos kilo día. En los meses 2, 4 y 6 se da ciclofosfamida oral, 2 a 2,5 miligramos kilo día, y después se vuelve al esquema anterior. Se hace primero este esquema un mes, 2 meses en el segundo mes en el tercero en el cuarto y así. Durante 6 meses se alterna el tratamiento. Las alternativas de tratamiento se han considerado ciclosporina con metilprednisolona, el tacrolimus, ¿no es cierto?, durante 1 año, el mofetilmicofenolacto con prednisona oral durante 1 año. Son tratamientos alternativos. En general, lo que se hace es el tratamiento de Ponticelli modificado durante 6 meses. Glomerulonefritis post-estreptocóxica, cómo se presenta la enfermedad. Hay un foco aséptico activo, primero, que puede ser la garganta, que puede ser una infección en la piel, con estreptococos determinados, que son los nefritogénicos de beta, los beta hemolíticos tipo A. En las vías aéreas altas o en la piel fundamentalmente. Entonces se producen complejos inmunes circulantes, ¿tá? Y que pueden establecer un depósito, o complejos inmunes que se encuentran in situ. Se considera por ahí que la inmunología confunde parte del glomérulo como atacante y hace complejos inmunes in situ. Se desarrolla la enfermedad. ¿Qué tiene la microscopía óptica? Tiene hipercelularidad con aspecto de tumefacción glomerular. Los depósitos, a los que se les llaman givas, fíjense ustedes las givas, se encuentran en la parte externa de la pared capilar. La microscopía electrónica muestra las givas en la vertiente subepitelial de la membrana basal. O sea, esto es la membrana basal y esta es la vertiente subepitelial de la membrana basal. ¿Cuál es la clínica? Un síndrome nefrítico típico en donde hay hematuria en el 100% de los casos, con hipertensión arterial en el 80%, con un edema diferente al edema del nefrótico, o sea, un edema nefrítico, acompañado o no de proteinuria, siempre no nefrótica.
Pacientes de cualquier edad, en general son pacientes jóvenes, con el antecedente de un foco séptico activo en la piel o en las vías aéreas superiores 2 semanas antes. La fracción de C3 está disminuida. Eso es muy importante, es una de las glomerulopatías hipocomplementémicas. Hematuria glomerular, inmunoglobulina G muy elevada y ASTO elevada. Buena evolución con resolución dentro de los 7 días, en general en el 95% de los casos de los niños y el 70% de los adultos. Normalizan creatinina al mes. Ahora, el 1% de estas glomerulonefritis post-estreptocóxicas pueden desarrollar glomerulonefritis rápidamente progresiva. Hay que tener cuidado con esta complicación de la postestreptocóxica. Bueno, en cuanto al tratamiento de la glomerulonefritis postestreptocóxica, la inmunosupresión no está indicada, salvo que se trate de este 1% que evoluciona a glomerulonefritis rápidamente evolutiva, en donde sí está indicado el tratamiento de la glomerulonefritis rápidamente evolutiva, que es pulsos de metilprednisolona con inmunosupresión con ciclofosfamida. Ahora, el tratamiento de la glomerulopatía postestreptocóxica, glomerulonefritis postinfecciosa, de la postestreptocóxica específicamente, se hace con penicilina, claritromicina. Hay que remover el foco séptico. Si fuera quirúrgico, supongamos el foco séptico está en la piel, hay que removerlo, ¿no es cierto? Si estuviera activo, obviamente. Y hay que hacer el tratamiento del exceso de volumen, de los edemas, de la hipertensión arterial. Hay que hacer reposo, hay que hacer un balance negativo de agua y sal, ya sea con restricción de sal, una dieta hiposódica franca y restricción de agua, o en algunos casos el uso de diuréticos, y en algunos casos el uso de diuréticos de ASA, diría en la gran mayoría de los casos. El control de la presión arterial va a estar dado por el uso del diurético de ASA fundamentalmente. Si es necesario, se puede agregar bloqueantes cálcicos, etcétera, etcétera, lo que fuera necesario para bajar la presión arterial. Bueno, vamos a hablar de la glomerulonefritis proliferativa mesangial. Se trata de una proliferación de las células mesangiales con expansión de la matriz. Básicamente hay que distinguir lo que es glomerulonefritis proliferativa mesangial pura y la que es específica, por así decirlo. Puede tener características focales, acúmulo de células mesangiales o difuso, sin lesión de las paredes capilares. Tiene escasos depósitos inmunes. Importante, la glomerulonefritis mesangial tiene escasos depósitos inmunes. A veces se encuentran depósitos de C3 y IgM en muy poca cantidad. Porque si se encuentran muchos depósitos, cambia la cosa. Si hay depósitos intensos de IgM, o hay depósitos intensos de C1q, o hay depósitos intensos de IgA, ya se trata de una glomerulopatía que se caracteriza por proliferación mesangial, pero por sus depósitos se la categoriza como nefropatía por C1q, o nefropatía por IgM, o nefropatía por IgA, dependiendo del depósito. Tienen entidad propia, a eso me refiero. No es el caso de la proliferativa mesangial que estamos hablando, en donde prácticamente o no tiene depósitos o tiene muy poca cantidad de depósitos de C3 y de IgM. ¿Cómo se presenta? La forma de presentación más frecuente es síndrome nefrótico con hipertensión arterial y hematuria. ¿Cuánto acompaña la hipertensión arterial y hematuria? Y el 30 al 50% de los casos. A veces es síndrome nefrótico sin hipertensión arterial ni hematuria y a veces es con, pero la presentación más frecuente es la que acabamos de describir.
Solo compromete la función renal un cuarto, digamos, el 25% de los pacientes con proliferativa mesangial pueden comprometer la función renal. En los chicos el 3% puede ser el síndrome nefrótico puro y en el adulto un 7%. Es más frecuente en el hombre. Si el paciente tiene función renal normal, sin síndrome nefrótico, se hace nefroprotección antiproteinúrica. Específicamente se usa inhibidores de la enzima de conversión o antagonistas de los receptores de la angiotensina 1, antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina 2, a los fines de producir una disminución de la presión intraglomerular para disminuir la proteinuria. Ahora, si hay síndrome nefrótico o tiene función renal deteriorada, se usa esteroides, se usa corticoide. Se usa prednisona, 1 miligramo kilo día, máximo 80 miligramos, durante 3 o 4 meses, y luego se va reduciendo la dosis en forma lenta alrededor de 3 a 9 meses. Se puede usar ciclofosfamida oral en caso de fallar el esteroide, se puede usar ciclosporina también, pero es raro. En general suele andar bien con prednisona. Esta es una nefropatía mesangial, pero que tiene entidad propia, y tiene tal entidad propia que es la glomerulopatía más frecuente en el mundo. Se llama nefropatía por IgA. Es la más frecuente en el mundo y representa entre el 20 al 40% de los pacientes con glomerulopatías primarias. ¿Cuál es la característica de la nefropatía por IgA? La hematuria macroscópica. Tanto es así que esta enfermedad se la llamó hematuria recurrente, o sea, enfermedad por hematuria recurrente. También se le puso el mote de benigna en un determinado tiempo, hematuria recurrente benigna, pero después al ver la evolución, entre el 20 al 40% de los pacientes evolucionaban a insuficiencia renal crónica terminal, bueno, se supo que no era tan benigna. Esta nefropatía por IgA, digamos, coincide en la gran mayoría de los casos con un proceso infeccioso, respiratorio, digestivo o urinario, con 24 o 72 horas de antelación. O sea, un día o 3 días antes, el paciente ha hecho en general angina, ¿no? En general angina. Tanto así que en un determinado momento se asoció la tonsilectomía, o sea, sacarle las amígdalas a los pacientes que hacían anginas con hematurias recurrentes posteriores, y con algunos buenos resultados. En algunos casos no se está haciendo más eso. Los episodios son recidivantes y en los periodos asintomáticos persiste la microhematuria, acompañada a veces de una proteinuria que suele ser menor de 1 gramo. Ya hemos dicho que el 20 al 40% de los pacientes a los 5 o 20 años hacen insuficiencia renal crónica terminal. Un 10% pueden hacer insuficiencia renal aguda en el brote mismo de la hematuria y resolver. O, en algunos casos, puede hacer glomerulonefritis rápidamente progresiva, o sea, se asocia a la nefropatía por IgA una glomerulonefritis rápidamente progresiva con semiluna. La recidiva de la nefropatía por IgA se da en un 50% del riñón trasplantado. ¿Cómo se trata? Y bueno, depende de 2 cosas: de cómo es la biopsia y cómo es la presentación clínica de la enfermedad. Si el paciente tiene una microhematuria aislada o episodios de macrohematuria con proteinuria menor de 500 miligramos en 24 horas, no se hace ningún tratamiento específico.
se hace un control semestral, anual de la función renal y de la orina completa a los fines de ver la evolución de la enfermedad, si evoluciona a hipertensión arterial, si evoluciona a insuficiencia renal, si evoluciona a síndrome nefrótico, a proteinuria de mayor grado, pero no se hace nada si no evoluciona a proteinuria y solo es microhematuria aislada, no se hace nada más que control. Ahora, si la biopsia tiene semilunas celulares, más del 50% de los casos, es una glomerulonefritis rápidamente progresiva y se hace el tratamiento agresivo endovenoso con esteroides, ciclofosfamida, de la rápidamente progresiva. Si tiene síndrome nefrótico, el tratamiento es igual que el cambio mínimo. Se hace la prednisona de la misma manera, se hace el tiempo que corresponde a cambios mínimos con ahorradores de corticoides si es necesario. ¿Cuál es la nefropatía por IgA que tiene alto riesgo? Aquella que tiene hipertensión arterial, aquella que tiene función renal deteriorada, aquella que tiene proteinuria mayor de 1 gramo por día. A esa patología hay que agregarle sin ninguna duda al tratamiento de prednisona y ahorradores de corticoides, tratamiento antiproteinúrico de la hipertensión arterial, preferentemente con IECA o con ARA2. Hay que darle restricción salina y, si es necesario, agregarle control de tensión arterial con bloqueantes cálcicos, todo lo que sea para controlar la presión arterial, que en definitiva esto es lo que va a llevar, digamos, a la hipertensión arterial, el deterioro, la proteinuria, es lo que va a llevar a la insuficiencia renal terminal. Glomerulonefritis membranoproliferativa. Esta es una patología que se caracteriza por una mezcla, realmente es una mezcla de síndrome nefrítico-nefrótico, porque tiene todo lo del nefrítico y tiene lo del nefrótico. La hematuria puede ser macroscópica o microscópica, con proteinuria importante, con edemas, con hipertensión arterial y con falla renal. Es generalmente de mal pronóstico. Más o menos el 50% de los pacientes a los 5 años ya están con reemplazo de su función renal o fallecida. Es rara la remisión espontánea. El 10% de las tipo 2 cursan con disminución de la agudeza visual y del campo visual. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Más de 50 años, hipertensión arterial severa o presencia de semilunas fibrosas en la biopsia. La glomerulonefritis membranoproliferativa puede recurrir después del trasplante, en un 30% de los casos. Y la tipo 2, casi en el 100% de los casos. Estos son los 3 tipos históricos, ¿no? La glomerulonefritis tipo 1, que son el 80% de los casos, se presenta con consumo de complemento, en este caso la vía clásica, ¿no? Tiene apariencia lobular del glomérulo. Si ven la diapositiva anterior, ahí vamos a ver lo que es la apariencia lobular, fíjense. Es como que el glomérulo estuviera separado en lóbulos, ¿no? Esto es típico de la microscopía óptica de la glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1. La tipo 2 también cursa con activación del complemento. Habíamos dicho que la membranoproliferativa tipo 1 activaba complemento, la tipo 2 también y la tipo 3 también. O sea, si hablamos de glomerulopatías primarias hipocomplementémicas, son la glomerulonefritis postestreptocóxica o postinfecciosa que hemos mencionado precedentemente, y las glomerulonefritis membranoproliferativas. Esta es la imagen que da la glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 2, ¿no? Hay como depósitos intramembranosos, como si fueran cintas, ¿no?
que se forman en la membrana. La tipo 3 también cursa con caída del complemento, con consumo del complemento. Y tiene depósitos en paredes capilares, en mesangio, o sea, depósitos subendoteliales y subepiteliales grandes que rompen la membrana basal y le dan el aspecto de espículas. ¿Por qué nuevo concepto de glomerulonefritis membranoproliferativa? Porque se ha distinguido la glomerulopatía por C3. Se la distingue de la glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1 y tipo 3. ¿Por qué? Porque tanto la tipo 1, la tipo 3 o la tipo 2 que solo tengan depósito de C3 sin inmunoglobulina reciben el nombre de glomerulopatía por C3, que tienen tratamiento específico, específicamente, por eso es que se la ha distinguido. Todo lo demás, las descripciones a la microscopía óptica o electrónica pueden ser totalmente diferentes, pero si en la inmunofluorescencia, yo sé lo que lo distingue en la inmunofluorescencia, si la inmunofluorescencia tiene solo depósitos de C3, se categoriza a la glomerulonefritis membranoproliferativa como glomerulopatía por C3. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es prednisona, mofetil-micofenolato. Prednisona durante 6 meses, la prednisona 2 a 2.5 miligramos kilo día, alternos en forma prolongada. Mofetil-micofenolato 2 a 3 gramos por día. 6 meses el tratamiento. Se puede usar ciclofosfamida, se puede usar heparina, se puede usar antiagregante, dipiridamol, se puede usar anticoagulante como la heparina o la warfarina, se puede usar antiagregante como el ácido acetilsalicílico. Durante muchos años se trató la glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1 solo con dipiridamol, warfarina o dipiridamol, ácido acetilsalicílico o heparina, ácido acetilsalicílico, o sea, con anticoagulación y antiagregación, ¿no? Trabajo de Kincaid y Smith, una australiana, que en este momento está prácticamente en desuso el tratamiento. Se puede usar plasmaféresis, rituximab. El eculizumab está dirigido específicamente a la glomerulopatía por C3, con un costo altísimo. Glomerulonefritis rápidamente progresiva. La glomerulonefritis rápidamente progresiva, que ya habíamos mencionado algunas patologías, digamos las patologías proliferativas, todas, tanto las primarias como las secundarias, pueden hacer una forma evolutiva también que recibe el nombre de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Se caracteriza por el hallazgo de semilunas en más del 50% de los glomérulos. ¿Qué son las semilunas? Son una proliferación semicircunferencial de aspecto epitelioide que se disponen en el espacio urinario de Bowman para formar estructuras que van comprimiendo y aprisionando el glomérulo en forma progresiva. Fíjense, este es el borde del glomérulo. Todo esto sería la capa parietal de la cápsula de Bowman. Fíjense cómo estas células diferentes han empezado a empujar a estas otras células que incluyen el paquete vascular del glomérulo en forma de semiluna. Se ha formado una semiluna externa que está comprimiendo, lo termina estrangulando, lo termina destruyendo al glomérulo. Esta es la morfología celular. Está empezando, está iniciando el proceso de estrangulación, por así decirlo, y lo destruye en 90 días, o sea, no es 90, 120 días y chao. O sea, va a comprimir al glomérulo. Esta es ya un proceso más avanzado, ya está aquí, el glomérulo está destruido, fíjense, no hay un capilar abierto, ya está con una esclerosis glomerular y lo que era una semiluna prácticamente se ha transformado en un
semicírculo completo de fibrosis. Fíjense, son fibrocitos, esos que están afuera, estas mismas células que originariamente pertenecen a células mononucleares inmunológicas, por no darle el nombre de monocitos, porque la verdad es que son monocitos, terminan proliferando y transformando, comprimiendo, ahogando al glomérulo y destruyendo la función glomerular. Por supuesto que se trata de una urgencia. La proteinuria generalmente es no nefrótica, aunque no es imprescindible que sea poca la proteinuria, puede tener características de nefrótica, pero en general es no nefrótica, con un síndrome nefrítico franco, o sea, hay hematuria microscópica, hay hipertensión arterial con falla renal, ¿no? La falla renal va progresivamente volteando la función renal, es un deterioro progresivo, tanto es así que puede terminar la función renal entre 90 a 120 días. El síndrome es clínico y anatomopatológico. Clínicamente se puede sospechar una glomerulonefritis rápidamente progresiva cuando uno tiene una glomerulopatía previa o no, y de pronto el paciente empieza a deteriorar no rápidamente su función renal en cuestión de días, en cuestión de horas. Eso es un fracaso renal agudo, cae la función renal entre 1, 2, 3, 5, 7 días, no. Aquí la función renal va cayendo de a poco, pero este rápido deterioro de la función renal se da más o menos en 90 días para llevarlo a una insuficiencia renal terminal. Entonces, es imprescindible, es una urgencia hacer una biopsia cuando uno sospecha una rápidamente progresiva. Y por supuesto, el deterioro por un lado, más la presencia de semiluna en el 50% de los glomérulos o más, hacen el diagnóstico de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Afecta por igual a ambos sexos. No es muy frecuente, menos del 10% de las glomerulopatías son rápidamente progresivas. Algunas glomerulopatías primarias pueden tomar el curso y patrón anatomopatológico de las rápidamente evolutivas. ¿Cuáles? Y bueno, las proliferativas, la glomerulonefritis membranoproliferativa, la glomerulonefritis postestreptocóxica, la nefropatía por IgA. ¿Cuáles son los tipos? Aquí dice hay 5, solo describo 4 porque el quinto ya lo vamos a ver quizás cuando hablemos de vasculitis. 1. Asociado a anticuerpos antimembrana basal. 2. Asociada a complejos inmunes. 3. Asociadas a ANCA positivo. ANCA es anticuerpo anticitoplasma del neutrófilo. A ese sí lo vamos a ver específicamente en vasculitis. Es pausa-inmune, o sea, no tiene depósitos inmunes esta. Y la 4 es una combinación de la tipo 1, anticuerpo antimembrana basal, con la tipo 3, ANCA positivo. O sea, es antimembrana basal positivo, ANCA positivo. El ANCA es un anticuerpo que se detecta en suero, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la glomerulonefritis rápidamente progresiva es, primero que vuelvo a repetir que es una urgencia, se hace primero bolos de metilprednisolona endovenosa, 1 gramo, forma de pulso, ¿no? Esto se hace en 3 pulsos en total. En algunos casos se hacen 3 días seguidos, el día 1, el 2 y el 3. Nosotros lo hacemos día por medio, día 1, el 3 y el 5, por así decirlo. Pero 3 pulsos de 1 gramo. Luego, junto con ello, digamos, se hace prednisona 1 a 2 miligramos kilo día. Y luego de 2 meses se empieza a disminuir en cola de ratón. Y lo más importante de todo, cuando terminamos de hacer los pulsos de metilprednisolona, al próximo día, inmediatamente, se hace el primer pulso de ciclofosfamida endovenosa. Se hace una dosis y después se repite al mes. Se hace una dosis mensual durante 6 meses. Luego, dosis trimestrales hasta completar 1 año. O sea, nos quedarían 2 dosis más, ya hemos llegado al año.
Luego dosis semestrales hasta completar 2 años, o sea, 2 dosis más y hemos completado los 2 años. Siempre se completa 2 años, independientemente de que haya remitido la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Obviamente, el tratamiento se suspende si el paciente entra en diálisis y no responde al tratamiento. Pero, en general, si la respuesta es buena, se mantiene el tratamiento durante 2 años, aunque haya sido restituida ad integrum la función renal, el tratamiento se mantiene durante 2 años. O sea, repito, al inicio se hace metilprednisolona en pulso, pero posteriormente el tratamiento de 2 años es con prednisona por vía oral durante un tiempo prolongado, 2 meses a dosis altas y después se va bajando, 3, 9 meses y quizás se puede mantener hasta los 2 años, no hay consenso al respecto, pero la ciclofosfamida se hace durante 2 años, o sea, primero dosis mensual, día 1, mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, después al mes 9, después al mes 12, o sea, los segundos 6 meses se hace trimestral y finalmente se hace al mes 18 y el 24, por así decirlo, se completa 2 años con ciclofosfamida endovenosa. La plasmaféresis, cuando están involucrados complejos inmunes, la plasmaféresis es el tratamiento agregado. 2 a 4 litros por sesión se hace de plasmaféresis y se hace 10 a 14 sesiones en días alternos. Bueno, ¿qué preguntas serían interesantes como para recapacitar respecto a las cosas, digamos, al eje central de esta charla? ¿Qué glomerulopatías primarias cursan con complemento bajo? O sea, ¿qué glomerulopatías que hemos descrito son hipocomplementémicas? Sería una pregunta. ¿Cuál de las glomerulopatías descritas piensa que conlleva más urgencia en el tratamiento? Ante una glomerulopatía membranosa, ¿qué criterios utilizaría antes de iniciar tratamiento medicamentoso? Una nefropatía por IgA siempre puede ser causal de una urgencia en el tratamiento o nunca. Habría que explicarse de acuerdo a toda la variabilidad de la gama de la nefropatía por IgA. En la glomerulonefritis postestreptocóxica, ¿es necesario usar inmunosupresión? Bueno, el pelo. Estas serían las 5 preguntas. Número 1 es un horror, pero bueno. Muchas gracias.